tema que nos convoca ahora es propuesta para potenciar la multifuncionalidad del sistema ganadero en campo natural. A cargo está la bióloga doctorada Sonia Canabelli y la ingeniera agrónoma magíster Lucrecia Lezana, ambas de la Estación Experimental de INTA Paraná. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias al IPCBA por la invitación y por permitirnos compartir con ustedes este trabajo, esta propuesta. Y nos toca justo el horario de la tarde, así que esperamos mantenerlos despiertos y atentos. Esta presentación va a tener dos etapas, va a ser una presentación a dos voces. En la primera parte yo les voy a plantear acerca de cuál es el problema que pretende abarcar la propuesta, cuál es la propuesta, cómo hacerla operativa en los predios. Estamos hablando de predios ganaderos familiares del centro norte de Entre Ríos. Y en la segunda parte de la presentación, Sonia nos va a contar acerca de qué oportunidades nos genera integrar la producción ganadera con la conservación y una síntesis final. Antes que nada quería comentarles que esta propuesta surge como consecuencia de un trabajo que surgió hace 3 años atrás. Nosotros trabajamos en la Estación Experimental Paraná de INTA y empezamos a trabajar en un proyecto junto a investigadores de la experimental, junto a extensionistas, a investigadores de diferentes disciplinas y junto a investigadores de Uruguay, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y de Línea, y el foco estaba puesto en los sistemas ganaderos de cría de la región, básicamente en los indicadores productivos de los sistemas ganaderos de cría de la región. Así que como consecuencia de este trabajo les vamos a contar hoy cuál es la propuesta y qué es lo que encontramos a partir de ese trabajo. Para ponernos un poco en contexto y pensar cuál es la base ambiental y productiva en la que se desarrollan los sistemas ganaderos de cría en esta región, tenemos una gran región que se denomina la región del bioma Pampa y Espinal, donde se desarrolla ganadería de cría, y eso abarca el noreste de nuestro país, Uruguay y el sur de Brasil. Cuando hacemos un poco de foco y nos dirigimos a Entre Ríos, vemos que en Entre Ríos, en el norte de la provincia de Entre Ríos, en el bioma o en la región del Espinal, se desarrolla la mayor parte de la ganadería de cría. El 50% del stock ganadero se ubica en esa región. Los sistemas ganaderos característicos son los sistemas ganaderos de cría. Se realiza pastoreo mixto, y cuando puse pastoreo mixto me refería a que hay una combinación entre bovinos y ovinos, y eso es algo que está bastante arraigado culturalmente y que afortunadamente aún se mantiene. Otra cosa que caracteriza a estos sistemas productivos es la deforestación. Se realiza ganadería en estos sistemas, en estos ambientes del Espinal, en bosques que han sido, en muchos casos, deforestados y que hoy se encuentran degradados. Y uno habla en general de pastizales naturales, pero desde el punto de vista estricto no son pastizales naturales, estamos utilizando el estrato herbáceo de ese bosque nativo del Espinal. Otra característica que representa estos ambientes es la baja receptividad. ¿Qué es la baja receptividad? La baja capacidad de carga. Y los bajos índices productivos, que ahora vamos a ver un poco más en detalle, pero que vemos que son índices que no han cambiado en los últimos años, y esta no es una realidad que solamente sea privativa de nuestra región, sino que también se encuentra en otras zonas como Uruguay y el sur de Brasil. Lo que tenemos aquí es la productividad del pastizal, eso que nosotros llamamos pastizal o campo natural. La productividad en estos ambientes de ese estrato herbáceo es de 4.500 kilos de materia seca por hectárea por año, donde el 70% de la productividad se distribuye en primavera y verano, fundamentalmente de gramíneas, primavero, estivo, otoñales. Tenemos baja producción invernal, algo de producción igual tenemos, pero esa es la fuente del sustento de esos sistemas ganaderos de cría. Pasando a otra región de nuestra provincia, en el sur de la provincia tenemos el bioma Pampa, donde también se realiza ganadería, pero allí la característica es que ha habido un gran reemplazo de los pastizales debido a la aptitud que tienen los suelos. Entonces los pastizales nativos típicos de esos ambientes que se corresponden con el bioma Pampa han sido en gran parte modificados. Y han sido reemplazados por pasturas implantadas, y ahí aparecen sistemas mixtos agrícola-ganaderos.
Y una de las cosas, o una de las bases de la propuesta es esto de hablar de multifuncionalidad. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de multifuncionalidad? Es interesante hacer parar ahí y hablar acerca de lo que son las funciones ecosistémicas. Cuando hablamos de funciones ecosistémicas nos referimos a funciones que están asociados a procesos biológicos, físicos y químicos que ocurren en los ecosistemas. Y esas funciones ecosistémicas, como por ejemplo podría ser la fotosíntesis, la captura, la transformación de la energía lumínica que hacen las plantas para producir biomasa, que luego pueden utilizar nuestros animales, dan lugar a servicios ecosistémicos. Y un servicio ecosistémico podría ser justamente la biomasa producida a través de la fotosíntesis. Y esos servicios dan lugar a un bienestar humano. Y ese bienestar humano se puede asociar, por ejemplo, al ingreso económico producto de la conversión de esa biomasa en kilogramos de peso vivo por hectárea y en un ingreso económico. Entonces, esa es la noción que queremos traer aquí para la presentación. Empezar a pensar no solamente en las funciones del campo natural, pensar solamente en que nos provee de pasto y de forraje para los animales, sino que hay muchas otras funciones que aporta y que en algún caso pueden estar deprimidas. Entonces, cuando caracterizamos o clasificamos esos servicios ecosistémicos, tenemos por un lado los servicios de aprovisionamiento, y son los que en general nos vienen más a la mente cuando hablamos de servicios ecosistémicos. Todos reconocemos que estos ambientes naturales producen forraje que permite alimentar al ganado, que producen leña, que son sitios donde hay flora que permite la polinización y ahí se puede desarrollar la apicultura. Pero también hay producción de frutos que son de gran valor nutricional, porque además tenemos la suerte de que nuestros bosques nativos están dominados por especies leguminosas. Esos son los servicios de aprovisionamiento. Tenemos otros servicios que por ahí son más difíciles de percibir por nosotros, porque no son tan tangibles, y son los servicios de regulación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de servicios de regulación? Hablamos de servicios asociados a procesos que ocurren en el ecosistema que dan lugar a la regulación de ese ambiente o de ese ecosistema. Se hablaba hoy al principio acerca del tema de la emisión de gases de efecto invernadero, y es un tema bastante candente y polémico, y me pareció interesante hacer parar ahí en ese punto, porque me pareció interesante la apreciación que hizo Torelli hoy a la mañana. Cuando hablamos de emisión de gases de efecto invernadero, hablamos de emisión de la emisión que producen los rumiantes, es algo por el cual la ganadería está un poco demonizada, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de emisión, tenemos que hablar en términos de balance. Y no solamente emitimos, sino que también capturamos. Y la captura de carbono es sumamente importante en nuestros sistemas pastoriles. Vamos a ver luego algunos resultados, pero el grueso del carbono no está en los árboles como uno podría pensar. Uno podría pensar el carbono está almacenado en esos bosques donde se desarrolla ganadería. No, el carbono está en el suelo. Y ese es un servicio que está asociado a esos ambientes. La ganadería que nosotros hacemos emite, pero captura muchísimo. Entonces hay que ver el balance, no solamente la emisión. Entonces la regulación que se brinda a través de la captura de carbono es otro servicio ecosistémico. Tenemos servicios de soporte asociados al ambiente. Tenemos hábitat para el desarrollo de gran diversidad de especies vegetales y animales. Ese también es otro servicio ecosistémico asociado a estos ambientes donde se hace hoy ganadería. Y también tenemos servicios culturales, ¿no? Servicios asociados a lo que el hombre sabe hacer, al arraigo que hay de la actividad ganadera, pero también cuestiones vinculadas a la apreciación o a la valoración de la naturaleza y otras actividades que se pueden realizar producto de esos ambientes especialmente cuando están bien conservados. Ahora bien, ¿cómo perciben los diferentes actores sociales los beneficios del bosque nativo? Y este es un trabajo que lo que buscaba era tener una visión acerca de cómo los diferentes actores sociales, y en este caso productores y técnicos, investigadores, profesionales dedicados a la actividad pública o privada, identificaban los beneficios del bosque nativo.
Y entonces, producto de esta encuesta, lo que se encontró es que se identificaron 34 beneficios del bosque y que estos actores coincidieron en un 76%, hubo un 76% de acuerdo en cuáles eran los beneficios del bosque. Desde el punto de vista de la toma de decisiones, esto es sumamente interesante, porque implica que los diferentes actores, independientemente de su formación o de lo que hagan de su vida diaria, pueden percibir cosas muy parecidas. Cuando pensamos en el valor relativo de esos servicios, vemos que los servicios de aprovisionamiento, esto del forraje, la leña, la apicultura, fueron los servicios que fueron más reconocidos por todos los actores. En menor valor, los servicios de regulación, como por ejemplo la captura de carbono, o también puede ser la eficiencia de uso del agua, y en menor medida los servicios culturales. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque hasta ahora lo que venimos brindando es una visión un poco más amplia, dejar de pensar en que ese bosque o ese campo natural solamente nos provee forraje y carne, o leña eventualmente, sino que pensar en qué otras cosas nos provee. ¿Y hay un problema? Sí, hay un problema, y es que hay un problema productivo que impacta sobre la multifuncionalidad del campo natural. Lo que vemos actualmente es que el manejo ganadero actúa de tal manera que de alguna manera bloquea o disminuye la provisión de servicios ecosistémicos que podemos llegar a captar de ese ambiente. ¿Por qué el manejo ganadero actual? Sabemos que el manejo ganadero actual se caracteriza por indicadores productivos y reproductivos que se mantienen bajos durante los últimos años y que esos ambientes donde se realiza hoy ganadería están en gran parte degradados. ¿Por qué se hace ese manejo ganadero? Si sabemos que podría hacerse otro. Podemos analizar diferentes razones para esto, pero haciendo una simplificación podemos pensar que hay dos grandes razones o dos grandes causas. Por un lado tenemos un escenario de sistemas ganaderos que se realizan con muy baja adopción de tecnología. Es cierto que en ganadería gran parte de las tecnologías necesarias para incrementar esos indicadores productivos y reproductivos están disponibles desde hace muchísimo tiempo. Y sin embargo, el productor no las adopta, no las toma para sí, no genera los cambios a partir de esas tecnologías disponibles. Pero por otro lado también, la realidad en la que se desarrolla los sistemas ganaderos de cría es de un muy bajo control sobre el sistema de producción. Hoy a la mañana se dijo no se puede cambiar lo que no se conoce o lo que no se mide, y efectivamente es así. Hay un muy bajo nivel de control sobre el sistema de producción porque el productor en general no toma registros, y ese desorden que les quería mostrar ahí de esa cocina es un poco la realidad de la mayoría de los sistemas ganaderos de cría cuando hablamos de productores ganaderos familiares. Eso tiene como consecuencia un bajo consumo energético de la vaca de cría. Esa es una de las grandes explicaciones. Hay un bajo consumo energético de la vaca de cría durante la mayor parte del año. Y esas consecuencias desde el punto de vista del bajo nivel productivo se pueden evaluar a través de las estadísticas, donde vemos que la eficiencia productiva de los sistemas ganaderos, casi que independientemente de la escala productiva, son muy bajos para nuestra provincia. Cuando nosotros empezamos a trabajar en este proyecto, trabajamos con 28 productores ganaderos familiares del norte de Entre Ríos, de La Paz y de Feliciano, y evaluamos con esos productores diferentes indicadores, productivos, económicos, ambientales. Uno de los indicadores que evaluamos fue la asignación forrajera. En general, cuando hablamos de indicadores en ganadería, muchas veces hablamos de carga, pero es cierto que la carga puede ser un indicador muy mentiroso, porque nos dice qué cantidad de equivalente vaca, o kilogramos de animal, o cabezas, o como queramos llamarle, por unidad de superficie, pero no nos dice cuánto pasto hay. Entonces, el nuevo concepto que quisimos introducir era el de asignación de forraje, empezar a pensar cuántos kilos de pasto hay por kilogramo de peso vivo. Y entonces lo que les muestro acá es un gráfico de barras donde están todos los productores con los que nosotros trabajamos. Lo que les muestro ahí es un valor umbral de asignación forrajera, lo mínimo que deberíamos tener de asignación forrajera en un sistema ganadero de cría, 2 kilogramos de materia seca por kilogramo de peso vivo. El 80% de nuestros productores están por debajo de eso. Y si vemos esto en términos de altura de pasto, estos serían unos 6 centímetros de altura de pasto, y estamos también muy por debajo de ese valor.
Cuando analizamos la producción de carne, ya no en estadísticas oficiales, sino en nuestros productores, en esos 28 predios ganaderos familiares, también encontramos que la producción de carne en kilogramos de peso vivo por hectárea por año está por debajo de los promedios regionales y que el porcentaje de destete también en la mayoría de los productores. Quería marcar además que estos datos son producto del ejercicio 2017-2018 y que estamos procesando los del último ejercicio y que además hay que hacer esa salvedad porque sabemos que el ejercicio 2017-2018 estuvo atravesado por una sequía, con lo cual es probable que estos resultados no sean tan malos como aparecen aquí. Decíamos, tenemos bajos indicadores productivos y reproductivos y eso se traduce en un bajo ingreso económico. Cuando analizamos el ingreso económico, sin considerar la mano de obra, vemos que tenemos resultados económicos negativos y mucho más aún cuando incorporamos la retribución por el trabajo de esos productores ganaderos familiares. Perdón. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental. La consecuencia es que estamos trabajando en ambientes que están degradados, tienen baja receptividad ganadera y lo que hacemos con ese manejo actual es ir reduciendo aún más la receptividad porque trabajamos con alta carga y estamos en un círculo vicioso que lo que hace es seguir degradando esos ambientes. La consecuencia es un bajo ingreso económico, pero también una baja producción de servicios ecosistémicos. Cuando pensamos en degradación, ¿de qué estamos hablando? Evaluamos diferentes indicadores, pero lo que les quería mostrar aquí es cómo se afectan los indicadores de suelo. Tenemos ahí 3 umbrales de erosión, baja, moderada y severa, y tenemos 2 indicadores de suelo, el índice de erosión y el índice de calidad expeditiva. Pero aunque la mayoría de los productores o la mayoría de los predios tenga indicadores de erosión no tan malos, sí son malos para los sistemas en los que estamos trabajando, porque no estamos trabajando en sistemas agrícolas, estamos trabajando en sistemas ganaderos, que deberían estar mucho mejor conservados. En la mayoría de los predios encontramos erosión laminar y eso está directamente relacionado con la altura de pasto y con la cobertura del suelo. Ahora, desde el punto de vista ambiental, decíamos que uno de los servicios era el de soporte y teníamos en nuestros ambientes una importante diversidad y lo que evaluamos aquí fue la diversidad de aves. Lo que encontramos con la diversidad de aves es que tenemos una diversidad importante de aves de bosque, aves de pastizal y aves de interés de conservación a nivel internacional, por ejemplo el cardenal amarillo o el ñandú. El dato interesante es que ahí se detectaron en estos trabajos, en estos predios ganaderos, 144 especies de aves, 2 de ellas prioritarias para la conservación, pero el dato interesante es que encontramos una gran cantidad de especies que son generalistas, no especies que son propias de aves que son de bosque o de pastizal, sino que son especies que le daría lo mismo cualquier ambiente y son indicadoras de degradación. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta se basa en la intensificación ecológica. En general, cuando hablamos de intensificación, a todos se nos viene a la cabeza producir más en la misma superficie, ¿no? Ahora el tema es cómo intensificamos. La propuesta es intensificar potenciando las tecnologías de proceso. No es producir más a cualquier costo, sino potenciar los procesos que vemos que en este momento están deprimidos. Y entonces este esquema lo que muestra es cómo uno puede incrementar el nivel de intensificación y así incrementar la productividad del sistema en sistemas ganaderos familiares de cría, partiendo de ese manejo tradicional de 60 kilos y pudiendo pasar a un manejo mejorado de 120 kilos a través del ajuste de la carga, a través del ajuste en el manejo. Básicamente de lo que estamos hablando es del ajuste en el manejo, poder asignar mayor cantidad de kilogramos de materia seca por kilogramo de peso vivo, ajustar la carga, ordenarnos. Esas son tecnologías de proceso, ahí la idea no es incorporar insumos, por eso es que le denominamos intensificación ecológica. Ese ajuste en el manejo tiene su correlato
con procesos. Y hoy hablábamos del proceso de la fotosíntesis que nos permite producir biomasa. Claramente, si tenemos una altura de forraje promedio de 3 a 4 centímetros de altura, durante todo el año en nuestros pastizales es muy poco probable que esa fotosíntesis sea lo más eficiente. Es muy probable que podamos producir y cosechar mucho menos pasto del que potencialmente podríamos llegar a producir y cosechar. Con lo cual, la propuesta es empezar a ajustar la carga, a trabajar con mayor altura de pasto y a promover esos procesos. Pero eso por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, sabemos también que ese bajo consumo energético de la vaca de cría lo que tiene como consecuencia son animales que están deprimidos la mayor parte del año, son animales que no están productivos. Entonces, la idea también es tener mayor oferta forrajera, cubrir el suelo, reducir la erosión, pero además transformarlo en mejores indicadores productivos y reproductivos. Entonces, este esquema lo que muestra es el flujo de la energía en un ecosistema pastoril. Y es una imagen interesante porque muestra cómo el clima puede modular la producción de forraje, pero que la producción de forraje o que la masa de forraje está modulada por otra decisión que toma el hombre, que es la carga. Como la carga y la oferta forrajera pueden modular la oferta o la masa de forraje que hay en el campo natural y cómo eso se vincula directamente con la condición corporal de las vacas, que nos va a dar, al fin de cuentas, kilogramos de ternero por vaca y, por supuesto, más servicios ecosistémicos. Algunos antecedentes a favor de esta propuesta son resultados generados en Uruguay, donde han avanzado un poco más que nosotros y han evaluado, han probado esta propuesta a escala de predio, y lo que ellos encontraron es que los productores de sistemas ganaderos familiares, y lo que tenemos para mostrarles aquí es este dato, cómo logran pasar de los 66 kilogramos de peso vivo por hectárea a los 92 kilogramos, ¿a través de qué cosa? A través de la gestión espacio-temporal. El otro día un productor me dijo, eso es manejo, llámenle como quieran, pero lo importante es que empecemos a hacerlo. ¿Y esto en qué se basa? En lo que les decía antes, en el ajuste de la carga y en la asignación de potreros por altura y adecuar los requerimientos, la oferta forrajera a los requerimientos del animal. Otros datos, pero a escala experimental, y lo que hicieron los colegas uruguayos fue evaluar la respuesta de esta propuesta de incrementar la oferta forrajera, de incrementar la altura de pasto a lo largo del año y cómo eso se vincula con la productividad ganadera. Y entonces tenemos resultados de ofertas que pasan de 2,5 kilogramos de materia seca por kilogramo de peso vivo a 5 kilogramos de materia seca por kilogramo de peso vivo, y vemos cómo eso se traduce en la producción de carne por hectárea. Y ahí tenemos otra propuesta de pasar de 5 a 8. Aquí la discusión no está en qué niveles estamos pasando, la discusión pasa porque tomemos conciencia de que los grandes problemas por los que atraviesan los sistemas ganaderos de cría están vinculados con el consumo energético de la vaca de cría y que existen tecnologías de proceso factibles de ser llevadas a cabo para poder generar el cambio, y que además eso se vincula con beneficios, no solamente productivos, sino también ambientales. Gracias, Lucrecia. ¿Micrófono? Gracias. Entonces, la pregunta que sigue es, bien, ¿cómo llevamos esta intensificación ecológica al campo, ¿no? Y esa fue la pregunta que se hicieron los colegas uruguayos, que como les comentaba Lucrecia, comenzaron a trabajar con este enfoque de trabajo hace 7 años atrás en el vecino país. Y la propuesta fue fundamentalmente comenzando por organizar y planificar el manejo ganadero en un sistema cíclico de aprendizaje conjunto entre los técnicos y los productores, partiendo fundamentalmente de comprender cómo funciona el sistema y adecuar el manejo al funcionamiento de ese ecosistema, en un enfoque de trabajo que denominamos coinnovación. ¿Y qué es la coinnovación? Bueno, fundamentalmente la coinnovación es la resultante de 3 dominios. Por un lado, el enfoque de sistemas, en el cual se considera el predio ganadero como la confluencia de 2 subsistemas. Por un lado, lo que es el sistema de producción, caracterizado por características productivas, económicas y ambientales, al cual se suma el subsistema de gestión, donde se integran los objetivos
y la toma de decisiones que la familia o el productor realiza sobre su predio ganadero. Estos sistemas están en permanente interacción con su contexto y eso les permite, por un lado, ir adecuándose y cambiar en función del mismo, ¿no? El otro componente es el que denominamos de aprendizaje social. ¿Y a qué nos referimos aquí? Al aprendizaje que podemos hacer de manera individual o colectiva cuando interactuamos con pares, cuando estamos enfocados en un problema y en un objetivo común, ¿sí? Este aprendizaje nos permite adquirir habilidades técnicas y sociales y además genera el ámbito propicio para poder realizar las innovaciones necesarias que nos permitan corregir o mejorar los indicadores productivos, ambientales y sociales. El último componente se refiere a lo que llamamos monitoreo y evaluación dinámica de proyectos, que simplemente consiste y condensa todo lo que es la organización y la planificación, ¿no? Y comienza con una muy buena caracterización del sistema, un muy buen entendimiento de las bases que tenemos en nuestros sistemas, en función del mismo un diagnóstico de cuáles son nuestros problemas y nuestras oportunidades en dicho sistema. En función de ese diagnóstico, el paso que sigue, y se trabaja de manera conjunta entre los técnicos y los productores, es definir objetivos de intervención en el sistema y definir un plan en función de las alternativas que son factibles. Y aquí es importante que no es una recomendación que realizamos los técnicos de manera direccional como tradicionalmente se hace o se espera, ¿no? ¿Qué recomendación me estás dando? No, la idea es que se genera de manera conjunta y en lo posible la decisión y el plan surja de los mismos productores en función del contexto que tienen de producción. Una vez que está diseñado el esquema de manejo, se implementa y luego se evalúan y monitorean los resultados. Y en función de los mismos, se corrige el diagnóstico inicial y en base a eso se reajusta para la campaña siguiente en un proceso cíclico y continuo de aprendizaje. ¿Y por qué pensamos que esta herramienta es útil para producir los cambios que necesitamos? Justamente porque genera este esquema de aprendizaje y que es susceptible para poder ir incorporando esos cambios necesarios que, como les decía Lucrecia, llevan bastante tiempo de conocidos y no logramos que los implementemos a campo. Entonces, una de las primeras ventajas que tiene es que nos otorga mayor control sobre el sistema de producción, ¿no? Y con esto corregimos y aliviamos una de las primeras limitantes que le comentaba Lucrecia en la primera parte para la explicación de los bajos índices productivos que tenemos. ¿Cómo proponemos hacer esto? Fundamentalmente con tecnologías de bajo costo, ¿sí? Fundamentalmente basadas en trabajar con más pasto, pero sí de alto impacto productivo. Por ejemplo, lograr un estacionamiento del entore, lograr un orden en la asignación del ganado a los potreros en función de la altura del forraje y de las categorías, aplicar y tener un buen diagnóstico de preñez para luego hacer la asignación de las vacas preñadas o no a los potreros en función de la oferta de los mismos, etc. Distintas tecnologías de procesos que prácticamente no tienen ningún costo, es muy bajo el costo, pero sí tienen un alto impacto productivo porque modifican el balance de energía a nivel de la oferta y la demanda de forraje, que es la base de estos sistemas. Eso no descarta que en algunos casos, dependiendo de los objetivos y la factibilidad de las empresas familiares, se aplique alguna tecnología de insumo que no está descartada, pero la base no va por allí. Esto lo que nos permite es reconstituir los ciclos básicos, ¿no?, que decíamos estaban rotos a través del manejo ganadero y así potenciar las funciones ecosistémicas y los servicios que tenemos del campo natural. Aquí lo que les mostramos son algunos resultados de los colegas uruguayos que ya llevan 2 ciclos de este tipo de enfoque aplicado con distintos predios en distintos lugares de Uruguay. Vamos a ir comentando con ustedes algunos de los resultados en los distintos indicadores. En este caso, los resultados productivos, lo que lograron mostrar es que la aplicación de este enfoque de coinnovación logró mejorar la oferta de forraje y consecuentemente los indicadores productivos. Allí ustedes pueden ver en el gráfico de barras la comparación de la altura del forraje en distintos momentos del entore, en los sistemas que coinnovaron en amarillo y los que no coinnovaron en azul, y a la derecha, en la tabla de la derecha, ven los resultantes que tuvieron en los distintos indicadores productivos en función de esos cambios.
Por otro lado, la coinnovación mejoró la producción de carne en equivalente por hectárea, y aquí entre valores que oscilaron entre el 23 o 45%, dependiendo del momento, de las etapas, y eso surge de comparar en los mismos predios la línea de base de la que partían de producción y la línea, digamos, el resultante que tenían 3 años después de las intervenciones con este tipo de tecnologías. Consecuentemente, también notamos un cambio, una mejora en los indicadores económicos, como el ingreso neto, de entre el 40 y el 56%. Y lo importante aquí es que esto se produjo sin cambios necesariamente en la carga ganadera, ni tampoco un aumento en los costos, que era uno de los objetivos y una de las premisas del trabajo. ¿Por qué se produjo esto? Por la mejora en la adopción de tecnologías de procesos que comentábamos al principio, en el orden del 100% de estas tecnologías en un lapso de 3 años, estamos hablando de lapsos cortos de intervención. Bueno, una de las más representativas aquí es la asignación de los potreros por altura y categoría. ¿Por qué? Porque es una decisión que los productores tienen que hacer frecuentemente y que les exige más, y se logra en la medida en que se va entendiendo los beneficios que tiene esta medida para los indicadores productivos. Otro factor importante a tener en cuenta aquí es que esto se produjo con una disminución del 25% de la cantidad de horas que los productores asignan a los trabajos netamente ganaderos, y eso les permitió un 25% más de tiempo para tener tiempo libre o trabajo extrapredial, o asignarlo a gestión del predio o a capacitación. Y esto es un punto muy importante para tener en cuenta, ¿no? Y se logró fundamentalmente por el orden y la planificación lograda. Y aquí queríamos compartir con ustedes un extracto de los testimonios del testimonio de una de las productoras uruguayas, que me parece muy bueno porque hace énfasis en 3 ejes fundamentales. Por un lado, el aprendizaje y el crecimiento que este enfoque de trabajo permite. Por otro lado, la importancia fundamental de la planificación y el orden para lograr los cambios y los resultados positivos. Y por otro lado, el empoderamiento que otorga a los productores para poder seguir solos aun cuando los técnicos no estén. Es decir, una vez logrado el entendimiento de cómo el sistema funciona, cuáles son las principales limitantes y ajustes que tenemos que hacer, eso se internaliza y los productores pueden continuar trabajando solo, aunque no tengan el acompañamiento de los técnicos necesariamente. Y por último, compartir resultados de tipo ambiental, en este caso centrados en las aves, en los cuales lo que encontraron en los pastizales del vecino país es, por ejemplo, una situación con una buena altura de pasto, propicia la presencia de especies como la perdiz común, la cual no es tan común y tan frecuente cuando la altura disminuye, y ahí aparece otra especie. Y esto es importante porque a través del manejo ganadero lo que nosotros hacemos en los predios es generar un mosaico de condiciones ambientales diferentes que favorecen a algunas especies y no a otras. Entonces, en la medida que nosotros organizamos esa gestión espacial y temporal del pastoreo, podemos propiciar y aumentar la diversidad de especies. Y esto no es menor por el número de especies, en este caso también muy alto, de especies de aves encontrados en los pastizales naturales y especies de interés de conservación, no solo local, sino también mundial. Y aquí lo que me parece importante mencionar es la importancia que tienen los productores ganaderos como guardianes del capital natural, ¿no?, que les es heredado. Y como cualquier capital, lo que uno trata normalmente es de mantenerlo o aumentarlo. Entonces es muy importante el rol que tienen los productores ganaderos para poder potenciar ese capital natural, que cada vez está siendo más valorizado y tenido en cuenta por la sociedad como un todo, ¿no? Ahora, ¿qué beneficios tiene para nosotros como productores poder invertir el esfuerzo y asumir el desafío que implica hacer los cambios necesarios para mejorar el manejo? Una de las primeras ventajas es que teniendo un buen manejo del campo natural, estamos mejores preparados para soportar las adversidades climáticas que anticipamos van a ser cada vez más frecuentes. Lo que les mostramos aquí es un gráfico que muestra el rango de variación entre el máximo en color verde, el mínimo en color rojo, de los promedios de producción de forraje
en nuestro campo natural, aquí en el Espinal Entrerrianos, y lo que nos muestra aquí es que si tenemos un año malo, climáticamente hablando, sea de sequía o sea de exceso de lluvias, va a ser muy distinta la respuesta que vamos a poder tener y la velocidad que vamos a poder tener para recuperarnos según estemos más cerca del color verde que del color rojo. Y esto se explica por el riesgo que implica digamos, las probabilidades que tenemos de tener daños o de tener pérdidas ante eventos climáticos, ¿no? Y ese riesgo se compone fundamentalmente de 3 áreas. Por un lado, los desafíos climáticos en sí, que tienen que ver con la frecuencia y la magnitud de los eventos climáticos, que por supuesto nosotros no podemos manejar. Lo mismo la exposición, que es dónde y cuándo ocurren los eventos. Nosotros no lo podemos necesariamente manejar, pero sí podemos minimizarlo estando bien preparados, teniendo nuestro ganado en una buena condición corporal, previendo sitios de refugio para situaciones de sequía o para exceso de lluvia. Y el tercer componente es la vulnerabilidad, ¿sí? Que tiene que ver cuánto me va a afectar este evento y cuán rápido yo me puedo recuperar. Y aquí sí nosotros tenemos mucho para hacer, y aquí es donde entra a jugar mucho la condición del campo natural, cómo está en los momentos en que se producen estos eventos. Fíjense, aquí tenemos 2 imágenes, la superior son 2 predios de Feliciano de diciembre del año 2008, los dos con situaciones de altura del pasto totalmente diferente. Bueno, la posibilidad de adaptación y de recuperación del predio que tiene la condición superior va a ser muy diferente de la condición inferior. En este caso, entonces, lo que la coinnovación nos permite es reducir esa vulnerabilidad y, de manera consecuente, reducir el riesgo. Y esto es importante porque los eventos climáticos extremos están siendo cada vez más frecuentes, como lo muestra este promedio, en el cual en 54 años de los últimos 56, entre el año 1960 y 2016, tuvimos al menos un mes consecutivo de sequía, y eso le llamamos sequía cuando tenemos valores de precipitación menores al 60% del promedio. Entonces, digamos, no nos tiene que sorprender que estos eventos ocurran y sean frecuentes, por lo cual el beneficio de estar mejor preparados cobra mucho valor. Otra oportunidad que nos genera manejar bien el campo natural es agregar valor a la producción de carne, y esto se puede dar por 2 mecanismos. Por un lado, por el valor agregado por mercados, y por otro lado, por el valor agregado que otorgan las políticas públicas. Por el lado del mercado, tiene que ver con que los consumidores, como ya se manifestó en las presentaciones hoy a la mañana, los consumidores demandan cada vez más información sobre los alimentos que están consumiendo, ¿no? Y entonces vemos títulos así, de este tipo, ¿no? Demanda del consumidor productos sostenibles o alimentos sostenibles para consumidores responsables, que a lo que se refiere es a consumidores que se preguntan cómo se genera el alimento que yo estoy consumiendo, de dónde viene, qué impacto social tiene, qué impacto ambiental tiene. Al punto tal que hay una definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación de lo que qué es un alimento o una dieta sostenible, y que comprende fundamentalmente estos ámbitos, ¿no? El ámbito de impacto ambiental o de cuidado de los recursos naturales, preservación de la biodiversidad y los ecosistemas, aspectos sociales como que sean culturalmente aceptables, económicamente justos, nutricionalmente adecuados. Entonces, tenemos consumidores que cada vez nos exigen que los alimentos cumplan con estos requisitos. Y esto, como productores, nos presenta nuevas demandas y mayores exigencias, ¿no? Y es así que empiezan a surgir conceptos o requerimientos de responsabilidad social empresarial o buenas prácticas de producción, uso sostenible de los recursos naturales, bienestar animal. ¿Y cómo podemos responder? Fundamentalmente propiciando y promoviendo una producción ganadera sostenible. Sostenible desde el punto de vista productivo y económico, por supuesto, pero también sostenible desde el punto de vista social y ambiental. ¿Es esto una amenaza o una oportunidad para nosotros como productores? Definitivamente es un desafío, ¿sí? Pero consideramos que es más una oportunidad que una amenaza, en el sentido que nos obliga a replantear los esquemas de manejo y generar una producción ganadera más integral, sostenible integralmente, que por un lado nos permite y nos da mayores facilidades para nuevos mercados, y también nos prepara mejor para responder las políticas públicas que cada vez están exigiendo más estos componentes.
Al menos así lo han entendido productores ganaderos que han trabajado en sellos de garantía que le permitan a ellos mostrar que están produciendo de una manera sostenible y a los consumidores poder conocer cómo se generó el producto que están consumiendo. Y un ejemplo que hay muchos, hay varias iniciativas de este tipo, yo la que quería compartir aquí es la de la Alianza del Pastizal, que es una alianza que se formó entre productores y organizaciones de conservación de 4 países, de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, con el objetivo fundamental de conservar las aves asociadas a pastizales naturales. Pero lo hicieron planteando un agregado de valor económico para la producción de carne, y es así como fueron consolidando y trabajando mucho en la gestión comercial de los productos. En el 2014 se hizo una primera exportación a Europa con sellos diferenciados para el mercado externo y también para el mercado interno con agregado de valor. Otro incentivo desde los mercados que es muy incipiente en nuestro país, pero cada vez se está trabajando y se está planteando más a nivel mundial e introduciendo en nuestro país, es el mercado global de carbono, entendiendo por el mismo la comercialización de créditos para poder emitir, en el caso de empresas o industrias que son emisoras de gases de efecto invernadero, que compensan a empresas o industrias que son sumidero o que disminuyen o reducen la emisión de gases de efecto invernadero. Para darles un ejemplo muy breve que presentó Miguel Taboada del Instituto de Suelos de Castelar, que me pareció muy gráfico, en el caso de nuestro país nos permitiría pensar, por ejemplo, en un avance de industrias energéticas como podrían establecerse en Vaca Muerta, que son altamente emisoras y que cuando quieran exportar les exijan que muestren cómo compensan el nivel de emisiones que tienen, por las cuales ellas tienen distintas opciones. Una es invertir en sumideros de carbono, como es reforestando. Otra es invertir en tecnologías con emisiones reducidas. Pero una tercera alternativa que tienen es pagar por la aplicación de buenas prácticas agropecuarias que muestren que estamos secuestrando carbono en el suelo y en la vegetación. Y esto no es menor y es muy importante para el caso de nuestra producción ganadera en campo natural, en pastizales o en bosques nativos. Como muestran aquí los gráficos, estos son datos de stock de almacenamiento de carbono en el suelo y en la biomasa vegetal de los bosques nativos aquí, del Espinal Entrerriano, en 7 predios por el momento, que son los datos que hemos logrado procesar hasta el momento. Lo que ven en las barras azules es el stock de carbono en la materia orgánica del suelo particulada. En la barra marrón lo que tenemos es el almacenamiento de stock de carbono en la materia orgánica asociada a minerales, que es mucho más estable y comparativamente mucho más importante que la anterior. Y en verde el stock de biomasa de carbono en biomasa de árboles, ¿no? Y ahí vemos que el 70% del stock total está en el suelo. Y de allí la importancia del manejo y la conservación que hagamos del suelo para poder capturar y retener carbono en nuestros sistemas naturales. Y esto se relaciona con el gráfico de la derecha, donde vemos, si bien los datos son muy preliminares, una tendencia positiva entre esa cantidad de carbono almacenado y la altura de los pastos que tenemos, ¿no? Entonces, nuevamente, un indicador más que manejando nuestros sistemas pastoriles con una buena altura y condición del pasto natural, tenemos beneficios que van mucho más allá de la parte productiva. Y por último, rápidamente, los incentivos que surgen ya no desde el mercado, sino desde las políticas públicas. En este caso, por ejemplo, la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que fue promulgada en el año 2007, y en nuestra provincia, en Entre Ríos, reglamentada en el año 2015. El grado de aplicación de esta ley es muy variable, lamentablemente en nuestra provincia todavía es muy deficiente, pero en las provincias en las que se está aplicando bien, estamos con un nivel de financiamiento del 70% de los planes de manejo presentados. Esos planes de manejo apuntan fundamentalmente a la categoría amarilla de ordenamiento de bosque nativo amarillo, que permite un uso sostenible, ¿sí? Que propicia y sostiene un uso sostenible. Y esa categoría es la más abundante. Es la más abundante en nuestros bosques a nivel nacional y también a nivel provincial. Al punto tal que en el año 2015 se trabajó en un acuerdo entre el Ministerio de Producción y el Ministerio de Ambiente para proponer esquemas de aprovechamiento integral de los bosques nativos en lo que se conoce como manejo de bosque con ganadería integrada,
que tiene por objetivo lograr una producción sostenible de productos tanto maderables como no maderables de los bosques, no de cualquier manera, ¿no? De que sea de una manera compatible con la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brinda el bosque nativo, en un marco de sostenibilidad que comprenda la parte de producción económica, ambiental y social. Este esquema de manejo de bosque con ganadería integrado, que cada vez está siendo más expandido a nivel país, lo que propone es comenzar por una caracterización del sistema y organizar el manejo, aplicar modificaciones para poder lograr los objetivos propuestos, aprender y de manera iterativa volver a comenzar, en un esquema muy similar a lo que comentábamos al principio, que propone el esquema de coinnovación, por lo cual pensamos, este enfoque de trabajo que tan buen resultado les ha dado a los colegas de Uruguay, tiene mucho potencial para poder ayudarnos a nosotros también en nuestros sistemas. Otros instrumentos de políticas públicas que también atañen a beneficios para productores que realicen un manejo ganadero sostenible en sus bosques o pastizales naturales es, por ejemplo, a nivel provincial, el proyecto de ley de protección de pastizales naturales, que actualmente está en tratamiento, se presentó en el año 2012 y ahora se retomó en la Comisión de Producción del Senado de Entre Ríos, que de manera similar y complementaria a la ley de bosques trata de proteger nuestros pastizales naturales, propiciando el uso y el manejo sostenible de los mismos. Y a nivel nacional, lo que es el Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático, que lo que contiene es una serie de acciones que el país se compromete a realizar para poder cumplir con las metas de emisión de gases de efecto invernadero para el año 2030. Entre esas acciones está nuevamente el manejo ganadero sostenible en bosque nativo. De vuelta, ¿son estas oportunidades u amenazas? Consideramos que son oportunidades de manera equivalente a lo que mencionamos anteriormente porque nos obligan a replantear el manejo ganadero y poder contribuir y a la vez aprovechar los incentivos que las políticas públicas otorgan para este tipo de producción más sostenible. Entonces, para ir cerrando ya, como comentaba Lucrecia al principio, tradicionalmente nos hemos enfocado en servicios de aprovisionamiento de nuestro campo natural. Lo que tratamos de hacer con esta propuesta es de considerar e incluir y potenciar otros tipos de servicios que el campo natural brinda y así, de esa manera, la producción poder hacer un aporte a la conservación y maximizar la provisión de servicios ecosistémicos y el bienestar general de las personas, ¿no? Y por otro lado, la conservación le agrega valor a la producción y la complementa de una manera positiva, permitiendo así responder a las demandas de la sociedad que son cada vez más urgentes. En síntesis, la intensificación ecológica entendida como el uso intensivo e inteligente de procesos ecológicos para mejorar los indicadores productivos, consecuentemente el ingreso neto y acoplarlo con la producción de beneficios, consideramos que es una muy buena alternativa y muy provisoria. Para llevarla a campo, la coinnovación constituye una muy buena herramienta para poder ayudarnos a entender, tanto a técnicos como a productores, los sistemas y aprender de manera colectiva sobre los mismos. Esto constituye oportunidades para hacernos menos vulnerables a las variabilidad climática y para poder también aprovechar de manera más competitiva los incentivos de mercado y políticas públicas. Finalmente, la brecha de rendimiento y el grado de degradación ambiental que tenemos en nuestros sistemas, consideramos que permite, digamos, y nos da una base para poder por lo menos plantear este tipo de enfoques y multiplicarlo y escalarlo a otros sistemas ganaderos de la región. Para finalizar, los agradecimientos fundamentalmente a los productores involucrados en los proyectos que dieron origen a los datos y a la información que compartimos en esta presentación y a las instituciones que están sosteniendo este tipo de enfoques en Uruguay, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. En el caso de Argentina, el INTA y la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en el caso particular del trabajo que desarrollamos en nuestra provincia. Muchas gracias. Le agradecemos a Sonia y a Lucrecia. Muchas gracias a ambas.